Entonces los evangélicos, el discurso de ellos y la prédica de ellos es ir en contra de la iglesia y grábale toda la prédica. Nosotros somos menos patrióticos que los haitianos. No se trata de una relación homosexual, se trata de institucionalizar una cosa de esa índole en las instituciones más sagradas del país, como son los cuerpos armados. Eso es una vergüenza. Amigos de Alborotando el Diario, hoy tenemos una entrevista muy interesante con el Monseñor Tomás Alejo Concepción de la Arquidiócesis de San Juan. De la diócesis. De la Diócesis de San Juan de la Maguana. Sí. Monseñor, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Rosa, por haberme invitado y con mucho gusto estoy aquí para compartir la experiencia y los acontecimientos y las situaciones que vivimos día a día en mi diócesis San Juan de la Maguana, que comprende las 3 provincias, Azua, Elías Piña y San Juan, que tiene unos 554,000 habitantes, la diócesis entera, y un territorio de 7,400 kilómetros cuadrados. Es la diócesis más extensa del país, casi del tamaño de Puerto Rico. El mayor reto, me imagino. Sí, muy, muy difícil. Usted como máximo representante de la Iglesia Católica en esa zona, ¿cuáles son las verdaderas realidades del dominicano? Bueno, las realidades del dominicano allá es lo que hace falta es como más estructura de servicios sociales. ¿Cómo cuáles? Y ahora mismo estamos trabajando para ver cómo en el campo de la medicina, que se le ha estado insistiendo al presidente de la República, tenemos un hospital regional. Yo estoy buscando los inversionistas para que sea un hospital público-privado. Y el presidente Luis Abinader está muy de acuerdo con eso y él quiere trabajar ese tema, pero no desde el punto de vista solamente público, porque lo público se deteriora con el tiempo. Entonces es necesario que haya un grupo de personas que administren y le den seguimiento a eso, como es el HON de Santiago y de otros hospitales que funcionan muy bien, y pueden ir los pobres y los ricos y todo el mundo. Usted dijo algo muy importante de que los hospitales públicos se deterioran rápido con el tiempo, pero es que no existe capacidad administrativa. Bueno, es que ahí intervienen muchos factores, como es la disciplina del cumplimiento de la ley en las administraciones públicas. Segundo, la política que se mete en la administración. Entonces no se ponen gerentes, sino que se ponen simpatizantes políticos. Y tercero, también ahí está el gremio médico, que es otra situación que no ayuda a que las instituciones de salud caminen bien, porque entonces las privadas caminan bien y la pública que ellos manejan, porque está manejada por médicos públicos, entonces no camina tan bien. Hay unas imágenes de un hospital que usted me mandó, que de ese centro médico que está completamente deteriorado. ¿Dónde está ubicado exactamente y por qué está en esas condiciones? ¿Acaso el director general de salud no ha intervenido? Mira, yo llevo 5 años en la diócesis y desde que llegué allá visité el hospital. Porque a la gente, si un obispo o un sacerdote dice una cosa, la gente le arremete. Lo que la gente no piensa es que el ciudadano del país es la oveja de mi rebaño. Entonces, si el Estado tiene que cuidar al ciudadano, ese mismo ciudadano es la oveja del rebaño que yo pastoreo. Sí. Entonces, tengo que estar interesado por ello. Este hospital es inconcebible y está en la zona fronteriza. Es el hospital de Bánica, que sirve para Bánica y Pedro Santana. Pero resulta que por las fotos que tú puedes publicar
que te envié y ojalá que lo vayan a visitar, es una cosa denigrante. Y creo que eso debiera de estar cerrado. Yo pienso No es también, apto no es para... apto para, yo creo que ni para los ratones es apto ese hospital. Esta tendría que ser la emergencia. Entonces, acudo con caridad y amor al presidente de la República que llame al director Mario de Lama hospitales, Mario Lama, que he ido 2 veces a su oficina, pero nunca está. no les responde. No me han respondido ni me han recibido tampoco. No lo culpo, solo digo la diligencia que he hecho como pastor de la iglesia. Que no le toca al obispo, eso es el Estado. El obispo no tiene que estar viendo con eso. Ese es el Estado dominicano. Nosotros lo hacemos porque el Estado todavía es débil en sus funciones y hay debilidades. Entonces, ese hospital que es para una gran población y tanto que se habla de la frontera, y la frontera es la que debe de estar en una tacita de oro, porque allá comienza la nación y los que vivimos en la frontera somos los que cuidamos la zona fronteriza, que debe de haber más atención a la frontera que la misma capital y que el tesoro de los impuestos de los dominicanos debe de ser repartido para todos. Puedo decirte que el presidente de la República, Luis Abinader, se enamoró del sur. Soy testigo de eso. Esa ha sido una falla del director Lama y que le mando la foto. ¿Considera que ha sido negligente? Negligencia, eso es negligencia. Porque no podemos decir que todo es el presidente, porque yo estoy en la diócesis y no puedo darme cuenta de lo mínimo que hay en todas las parroquias. No. Así es el gobierno también, para eso tiene su funcionario. Pero sí, yo creo que eso hay que prestarle atención, o si no, yo vendré aquí a pedir limosna para reparar el hospital, a pedir limosna Sería para bueno. reparar el hospital. Esta emergencia de urgencia, señor presidente, llame a su despacho al doctor Lama para que resuelva ese problema de los habitantes de Bánica, del municipio de Bánica y del municipio de Pedro Santana. Igual también que las autoridades de allá, yo no sé dónde viven, porque lo veo en la televisión aquí discutiendo cosas de política y no saben nada de lo que hay en su demarcación. Qué bueno que usted menciona ese punto, porque recientemente estuve por esa zona, en la carretera internacional, donde hace falta caminos vecinales, desarrollo, falta de empleo, muchas personas pasando trabajo, la falta de un puente de Guayajayuco, que lamentablemente esos ciudadanos que viven en ese pueblito tienen que transitar obligatoriamente Pasar por el lado, por por, territorio haitiano, y si los haitianos no quieren, ellos no tienen otra salida por donde salir de su pero pueblo. que los mismos dominicanos han denunciado que ahí se ha presentado secuestro y conflicto Sí, sí, dominico-haitiano. sí. Cuando Sí. la crisis está en su buena en Haití, esa carretera internacional se convierte En un peligro, en un en peligro, un en un peligro. terror más bien. Entonces también, como hacen tantas casas aquí en los barrios y en los sitios de la capital, en urbanizaciones, yo no sé por qué no hacen un programa de casas a todos los que viven allá en esa zona fronteriza, para que no salgan de sus campos, de sus comunidades. Y llamo también al director de vivienda que hagan un programa de hacerle casa a los que viven en la carretera internacional, que son dominicanos, igual que a los que viven en Pedro Santana y Bánica. ¿Está peligrando la línea perimetral? Bueno, yo pienso que por el lado de los dominicanos no, pero por el lado de los haitianos se convierte continuamente en una tensión. Y también los haitianos que hay ahí son muy pobrísimos, pobrísimos. A mí me da mucha pena eso cuando voy allá. Y son hasta más que el dominicano. Son mucho más. En la frontera casi no hay dominicanos ya porque han tenido que irse.
Por la misma dificultad y pobreza Sí, extrema. exactamente. Y que las ciudades y los pueblos del sur no están cerca, todos están a 1 hora, hora y media. O 6 kilómetros, Seis- 8 kilómetros. no, 6 kilómetros, no. Imagínate tú una carretera de 1 hora, hora y media, no son 6 kilómetros. Es Son largo, más, son más. son largos. Entonces, tenemos esa situación. El gobierno está invirtiendo, porque no podemos decir que no, porque por ejemplo, Pero ¿qué pasa con la inversión que no se ve? bueno, él hizo una universidad en Boechío y hay más de 400 estudiantes pobres estudiando becados allá. Una universidad que la hizo. Pero esa no fue la misma universidad que el presidente Danilo Medina No, no, inauguró. no, eso no lo hizo Danilo, eso no es verdad. No. No, 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 eso lo hizo el presidente Abinader. Y yo soy el obispo de ahí. Había una parte de estructura que había de la presa de Palomino, se aprovechó, pero muchas cosas son nuevas, la mayoría son Pero nuevas. el mismo Danilo dijo. No, pero eso es político. Ah, Eso es político. También hizo la carretera de que esa se llevaba mucho dinero, de Hondo Valle al Cercado. Y eso ha dado un cambio, mira, hasta la pobreza ha desaparecido. se puede decir que el Estado Dominicano ha sido responsable en cuanto a las necesidades de esas comunidades. Se puede decir. Ha cumplido su palabra el presidente. Yo sé que el sur ha cambiado. Después que yo llegué, he visto, porque eso de Asua está una maravilla, la entrada de Asua y toda esa circunvalación, el paisaje, eso es sumamente maravilloso. El sur no tiene que envidiarle nada al Cibao. Y te voy a decir una cosa, el presidente es inteligente, él sabe que hay más riqueza en el sur, más riquezas naturales que en el Cibao. Nosotros en el sur tenemos lagos, tenemos lagunas, tenemos ríos, montaña, agricultura, todo se da, playa, de todo. Tierra, la tierra rara esa, que es Sí. costosa, y están los mejores paisajes, más que en el este. Lo que pasa es que el sur ha sido olvidado por el Estado Dominicano, incluso hasta por la misma iglesia. Sí, porque recientemente también que hice un reportaje sobre algunos templos de la Iglesia Católica en extremas condiciones. Sí, favorecen más a la capital, al Cibao, que al sur, en los templos católicos. ¿Por qué? Y también, generalmente en la historia, todos los sacerdotes y obispos que habían ahí eran extranjeros. El primer obispo dominicano fue Monseñor Grullón. Entonces eso fue abandonado por la iglesia y también por el Estado Dominicano. ¿Por qué la Iglesia Católica ha abandonado los templos religiosos de la línea perimetral del país? ¿A qué se debe? No ha habido una atención a eso. Y también la gente no tiene tanta conciencia, no es tan religiosa como en el norte. Aquí la misma capital es bien católica por los ibaeños. ¿Eso se da por la misma presencia de los extranjeros del vecino país? No, no tiene nada que ver con eso, sino que la historia, acuérdate tú, que la menor población que había en el país, los últimos asentamientos se dieron en la zona fronteriza, porque los primeros asentamientos de los españoles fueron en el norte, en el Santo Cerro, Puerto Plata, la misma capital, con todo lo que tiene ahí, y el sur, por eso los franceses se adueñaron casi de esa parte. ¿Qué es lo que hace falta en la parte de la cultura y el turismo en su zona? Bueno, mira, yo quisiera en esta parte que tú me preguntas, muy interesante, todavía aquí no se ha desarrollado el turismo. Porque aquí lo En que San Juan de la Maguana. no, en el país. Nosotros tenemos una riqueza turística más grande que la playa. Porque somos primero en todo. Los primeros asentamientos europeos, la primera catedral, la primera universidad. Donde se descubrió Nosotros todo. tenemos el Santo Cerro y anda a ver cómo anda el Santo Cerro.
Eso debiera de ser que tuviera ahí una gran basílica. Eso debiera de ser un sitio de peregrinación a nivel nacional. Entonces los dominicanos necesitan espacio para salir a ver sus monumentos, pero que estén como deben de estar. ¿Qué le ha faltado al ministro de Cultura en Él esa no, parte? él no es el de cultura, es el ministro de turismo que debe de saber que turismo no solo es playa y sol. La historia de un pueblo, la identidad de un pueblo es la mejor forma de hacer turismo extranjero y nacional. Ponte tú allá en San Juan de la Maguana, fue donde se afusiló Francisco de Rosario Sánchez en el parque, en la catedral en el parque, y anda a ver qué es lo que hay ahí. Ni el ejército, ni el gobierno, ni el turismo se ha preocupado por eso. Y tú sabes la cantidad de gente del país que fuera a ver a dónde murió un patricio. ¿Qué valor le tiene el dominicano o los funcionarios a lo que... Yo te digo eso porque yo aprendí toda esta cosa cuando niño en la escuela Sí. y llevo eso hasta los tuétanos de los huesos. Pero ¿qué valor le dan? ¿Qué monumento hay en San Juan de la Maguana de Francisco de Rosario Sánchez? ¿Qué monumento hay de la batalla de Santo Tomé? ¿Qué hay en el Corral de los Pero Indígenas? en esa parte interviene No, no, exactamente pero cultura y sí, educación. cultura, pero el turismo y el Estado dominicano que debe de elevar los sitios históricos que le dan Identidad al identidad al país. Una sociedad no vive, una sociedad se teje de su historia. país. Sí. Y cuando pierde su valor y no le da importancia a sus valores, tenemos la debilidad. Por eso mismo usted considera que hay una falta grave en cuanto a la historia que se está contando en las escuelas a los niños. Por supuesto, eso lo sacaron hace mucho y eso fue un mandato de los Clinton y de toda esa gente, la ONU y Francia, Estados Unidos, que le interesa unir a República Dominicana con Haití porque no hay solución para ellos, para los haitianos, que no sea República Dominicana. Entonces, quitaron la verdadera historia que hay en los libros antiguos para que a través de las generaciones esa historia no se cuente, desaparezca y entonces el país pierde identidad y no lucha contra nadie para preservar con su historia. O sea que quien viene gobernando República Dominicana es el extranjero, no es el propio dominicano. Bueno, yo no diría eso, lo que diría es que tienen una influencia y donde se mueve el dinero y la cosa, hay dos dioses que son difíciles de destruir, ¿Por qué usted que es considera, el dios dinero y el dios de la sexualidad. por qué usted considera que quieren unificar la isla? Bueno, ¿Usted cree que porque la solución para esos países es República Dominicana, que tiene estructura y tiene desarrollo. y por qué? Y los haitianos no tienen esa capacidad de desarrollarse por sí mismos, porque el problema de los haitianos no es con otra nación. El problema de los haitianos son ellos mismos que se destruyen. Pero eso sería destruir República Dominicana. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, mira, ¿qué hacen con toda esa guerra que tiene Haití? ¿Tú te crees que esos son los haitianos nada más? Estudia eso. ¿Hay Eso patrocinadores? está financiado para que la población se desoriente. ¿Y cuál es el territorio? ¿Para dónde van a coger la gente? República Dominicana. Para República Dominicana. Porque esa gente, con el poder americano y el poder de Canadá y de Francia, esas bandas debieron de haber sido acabadas. ¿Cómo usted evalúa el Un control país, migratorio? un país pequeño y una gente débil, ¿de dónde sacan esas armas, todo ese dinero? ¿Quién se lo manda? No están reclamando nada, porque ellos no están reclamando nada. Es apaventar la población para que tenga que venir hacia República Dominicana y así van llenando el país. Los dominicanos ya no quieren parir hijos y se está llenando el país de los habitantes haitianos. ¿Cómo usted evalúa la migración haitiana en República Dominicana? Bueno, el pueblo haitiano es noble y bueno.
Pero, El pueblo haitiano es noble y bueno. Lo que lo han manipulado. manipulado, esa clase haitiana que no quiere ver el desarrollo de Haití, entonces son lo que ellos Usted se hacen. refiere a Pero la el parte- haitiano es nacionalista y es patriótico de su nación. Nosotros somos menos patrióticos que los haitianos. ¿Por qué usted considera eso? Porque los haitianos, con toda la situación que ellos tienen aquí, allá, no han cogido todo para acá. Además, hay haitianos en Haití que aquí no pisan. Pero vienen para acá. Bueno, imagínate, si la cosa fuera al revés, aquí no quedara un dominicano, tuvieran todo allá. Muy fuerte, monseñor. ¿Qué usted considera que el Estado Dominicano debería hacer para mejorar la migración? Bueno, yo pienso que estamos en un peligro y estamos llevando al país a una revolución. Porque cuando los inmigrantes se adueñen y sean mayoría, se va a crear un conflicto y de gravedad. Y eso ha sucedido, las historias se repiten. Y eso ha sucedido en muchos países. Se le está saliendo el control. Se le está saliendo de control porque los militares y la gente, todo es un negocio. El dinero, el dinero, el dinero. Y ni le importa a Duarte, ni la patria, ni nadie. Porque todos esos haitianos que están aquí por algún sitio pasaron. ¿Usted cree que en la frontera se presente en algún momento un conflicto? En la frontera no, en la frontera es que menos va a haber conflictos aquí en la capital. Por la migración. No, porque los haitianos no se quedan en la frontera. Ellos vienen aquí a la capital. Es más, que hagan un censo de la población haitiana aquí para que, como le hacen el censo a los dominicanos, que se lo hagan a los haitianos para que tú veas. ¿Usted aplaude el proceso de la dominicanización que implementó Trujillo en la frontera? El proceso, De la dominicanización. no, en todo el país, en todo el país. ¿Cómo usted evalúa? ¿Cuál ha sido para usted el mejor presidente histórico del país? Bueno, no en el caso mío no valoro uno ni más que otro, sino que cada uno ha dado su aporte y cada uno ha tenido su defecto. El que sé yo, que supo manejar bien la cosa, sin conflicto, con una diplomacia y con unas leyes claras, fue Balaguer. Y ayudó al pueblo haitiano, porque cuando no tenían combustible, Balaguer le enviaba combustible. Balaguer supo manejar eso. Porque yo no te puedo traer a mi casa para tú desarrollarte, si tú tienes la tuya. Yo te ayudo a que tú te desarrolles en tu casa. Ese es el lema. La solución tuya no es venir a mí, es ser tú misma y desarrollarte por ti misma. Sí. Es lo que yo debo de hacer contigo, ayudarte. Pero eso de estarle cogiendo pena a la gente, digo, no, 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 eso es un daño. ¿Por qué en las escuelas no quieren hablar de la historia de Trujillo y de Balaguer? ¿Por qué la quieren eliminar? Eso lo eliminaron, pero eso se ha hablado. Igual que toda esa parte de la historia haitiana, la han eliminado, pero aquí di que eso de racismo y de todas esas cosas, aquí no hay racismo. Lo que pasa es que los haitianos quemaron las iglesias, quemaron los hospitales, quemaron todas las cosas. Cuando la invasión. Cuando la invasión y mataron, hicieron y deshacieron y nos sometieron 24 años en esa colonización. ¿Los dominicanos tienen odio a los haitianos? No, pero sí dignidad. Sí dignidad. ¿Hay racismo en República Dominicana? No, con relación a los extranjeros no, pero dentro de los mismos dominicanos sí. Por ejemplo. Bueno, en los anuncios, usted ve también que en las, en las dependencias del Estado, en, en las universidades, en las empresas, en toda parte, el 90% de los empleados que dirigen buenos puestos en todo ese conglomerado son de gente blanca. Blanquitas. Y le piden la fotografía. Y solo por eso lo emplean.
Pero dicen que se ha ido mejorando esa percepción de que el dominicano evalúa por el color de piel Sí, y la sí, sí, textura eso es del verdad. cabello. Pero si usted se da cuenta y va por donde están los arrozales, hay una valla y es una familia que ni siquiera tiene un color dominicano. Recuerde, De esos blancos anglosajones, suizos, no sé de dónde. recuerde que nosotros somos una variedad, monseñor. Somos mulatos, pero el 20% de aquí es que es blanco, el 20%. El 10% es negro y el 70% es mulato. Sí. ¿Por qué el dominicano tiene la percepción de que la Iglesia Católica ya no se está metiendo en los temas sociales como en el tiempo del cardenal López Rodríguez? Como que se ha perdido eso, ya la Iglesia no está en asumir responsabilidades y atacar al Estado dominicano. Mira, la Iglesia Católica, que es madre y maestra de la humanidad, su misión primera es la de evangelizar. Y la evangelización conlleva la promoción humana de la persona. Entonces, la iglesia ha hecho un papel en este país como en ningunos países. Esta república la fundó la iglesia. La fundaron los cristianos católicos. Y todo lo que hay plasmado en esta nación fueron los católicos. Educación, hospitales, los padres de la patria eran católicos practicantes. Sí. Es decir, las universidades, y por eso que tú ves que en todos los sitios, los presidentes de aquí, casi todos excepto Danilo, que sepa yo no sé si Lionel, fueron educados en escuelas católicas. El 90% de los profesionales son educados en las universidades nuestras. Entonces, la iglesia tiene un potencial que ayuda tanto al Estado, como yo oí un periodista diciendo, echándole maldiciones a la iglesia y que el Estado le daba tanto dinero a la iglesia. No, es lo contrario, es la iglesia la que le hace un servicio al Estado. Porque cuánto dinero no conseguimos nosotros de otros países, de instituciones católicas, para invertirla en programas y en estructuras sociales de la nación. Y no es el gobierno que lo da. Entonces la iglesia ha promovido tanto el país que tiene que dejarle el espacio a los laicos y a los profesionales, porque tú no puedes promover una gente para estarla manejando ni manipulando. Ya aquí el sistema electoral maduró, Sí. ya no hay que tener ningún obispo ahí metido, ni ningún sacerdote, porque ya hay gente madura ahí. Espero que la cédula no traiga conflicto ¿Por qué usted se ríe, con la monseñor? Junta Central Electoral con relación al tema haitiano, que son los haitianos que no están haciendo la cédula. Una empresa de dueños de haitianos, Eso es delicado. delicadísimo. Eso es una. Entonces, en la Junta ya no hay que tener a ningún cura ni a ningún obispo porque hay un hombre serio, responsable, ¿Va a intervenir? o una mujer. ¿Va a intervenir la Iglesia Católica para el proceso de la entrega de las nuevas Sí, cédulas? pero déjame decir, si hay que intervenir, interviene, porque la iglesia lo que trabaja es por los intereses de la nación. La iglesia, mira, los bienes de la iglesia son más del Estado que los mismos que tiene el Estado de ella. Porque en la iglesia ningún obispo ni padre puede vender parroquias ni universidades. Las estructuras de la iglesia católica están al servicio de la sociedad y del gobierno. ¿Estaría la Junta Central Electoral atentando contra la soberanía del pueblo dominicano? Si así lo hace, sí. Si así lo hace, atenta. No estoy diciendo que es. Si así lo hiciese, atenta. ¿Por qué Porque aceptar una identidad de nacionalidad haitiana? ese tema ha salido mucho por la televisión. Por eso lo menciono. Entonces, a la pregunta que me haces, el empresariado aquí está muy maduro ya.
La política aquí ha madurado mucho. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y el otro lo felicita. ¿Fruto de quién es eso? Es de la política social de la iglesia. Hay un tema y es Pero que te das cuenta de la importancia que el liderazgo ha cambiado. Cuando estaba el cardenal, habían situaciones más difíciles. La república ha avanzado, la república se ha desarrollado, la república tiene una estructura que no la tiene Centroamérica ni el Caribe, y muchos pueblos de Sudamérica no la tienen tampoco. Entonces no podemos estar nosotros empujando a la iglesia por una cosa que ya está superada. lo que pasa es, monseñor, que hay una percepción de muchas personas que consideran que algunos religiosos católicos líderes se han vinculado más a favor de políticos y empresarios que los temas sociales No, del no, no, país. porque la iglesia no está para tirar piedra, la iglesia está para buscar soluciones. La iglesia no está para tirar piedra, sino buscar soluciones. Ahora, es muy bonito estar en un micrófono con aire acondicionado, exigiéndole a que todo el mundo haga y el sujeto no hace nada. Que eso es lo que está pasando. Que eso es lo que está pasando. Y además de eso, ni siquiera estudian el tema, ni investigan. Ni investigan. El cardenal no puede ser para siempre, el papa tampoco. Ahora nosotros tenemos situaciones distintas que sí tenemos que hablar. Los obispos, los padres, porque todavía no estamos totalmente plena, suplida las necesidades sociales de la República Dominicana, pero que tenemos un desarrollo. Óyete, cuando yo estaba joven, en los años 80 y 70, en casi ningún pueblo había una casa de concreto. Eso de teleférico, teléfono, el mundo en República Dominicana ha crecido. La gente está madura. Tenemos más institucionalidad. Entonces tenemos que dejar y acompañar al sector civil a que cumpla con su misión. ¿Cuál es su valoración con motivo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que permite a las instituciones castrenses que poderse casar del mismo sexo? Mira, sobre ese tema, pienso que es una cosa sumamente difícil. Todos nos sorprendemos. Habría que investigar a qué se debió eso, esa sentencia, a qué se debió. Porque es una cosa, una provocación a la sociedad dominicana. Los que emitieron esa sentencia ni estudian la antropología del hombre dominicano, de la sociedad dominicana, la cultura dominicana, que le dan los principios éticos y morales para que la sociedad dominicana funcione. Entonces, los que emiten esa sentencia, diría yo en el juicio mío, no son competentes para estar ahí porque desconocen el tejido social de la cultura, de los principios, de la familia, de lo que es el dominicano para emitir leyes de esa naturaleza. ¿Debería ser Entonces, revocado? no se trata de una relación homosexual, se trata de institucionalizar una cosa de esa índole en las instituciones más sagradas del país, como son los cuerpos armados. Eso es una vergüenza. No solo deben de quitar la ley. Yo digo que habría que, el país debiera ponerse de pie y cuestionar los jueces hasta que haya que tomar una decisión con ellos. Mira, eso es arrabalizar. Imagínate tú en la academia, tú esos hombres juntos ahí, como nada está prohibido, en los cuarteles. Y si eso permanece, eso no se va a quedar así. ¿Tú sabes qué pasa? No, porque la iglesia está al frente, los evangélicos están ahí. Y ese tema no es religioso, es un tema antropológico, moral, ético y de todo lo que tú quieras llamar de la cultura dominicana. No estamos hablando de una relación homosexual de una persona particular. Estamos hablando de legalizar cosas en las instituciones más sagradas. Lo primero es que si tú comienzas con eso,
¿cómo serían las academias militares? Sí. Con todos esos jóvenes con la sexualidad, las hormonas a la piel. Segundo, los cuarteles, ¿cómo serían? Tercero sería castrar a los cuerpos castrenses. Los haitianos están reorganizando su ejército. Entonces, la homosexualidad se respeta al homosexual y al que quiera tener esa vida. La iglesia en su documento, en el catecismo de la iglesia, define muy bien cómo debe de tratarse la persona homosexual. Pero legalizar, por eso, cuando algunos católicos intentan de que de dignidad y dignidad se le paga a la iglesia entera. Vemos, Entonces, para terminarte la pregunta, sí, entonces vemos que desconocemos a qué vino eso. Y el Senado y los diputados y los senadores tienen que llamar a esos jueces el Poder Judicial, y al Poder Judicial a declarar en el Senado. Tienen que llamarlo, ¿cómo se llama cuando lo citan? No me acuerdo ahora. la audiencia. Bueno, le hacen una cita ya Entonces, porque eso es de gravedad, eso es arrabalizar la institución. No significa que no haya gente que tenga inclinación por eso es otra cosa. Pero legalizarlo para la institución, eso es de gravedad y el presidente no puede bajo ninguna forma consentir esa cosa. Eso es como tú decir que no tenemos patria. ¿Por qué hoy en día la sociedad quiere aplaudir la sexualidad y más promocionar este tipo de actitudes? Bueno, porque estamos viviendo en una sociedad sin pensamiento, estamos viviendo en una sociedad light, estamos viviendo en una sociedad que lo que le da aplauso es al morbo. Y te voy a decir una cosa, no se puede respetar más la dignidad de la criatura que de su creador. Y el hombre está ordenado en su misma naturaleza. La naturaleza humana está ordenada. Tú no ves que los órganos del hombre y la mujer son distintos y es para complementarse uno para el otro. Los hombres no tienen ovarios, no tienen nada de eso, ni la mujer tampoco tiene lo que el hombre tiene. Sí. Entonces, es una complementariedad. Por mucho que se defienda eso, en el sentido general, no es aplaudible porque está en contra de la naturaleza, que no es un problema religioso, es un problema Social. social y un problema hormonal, es un problema humano. En lo cristiano, porque el hombre lo hizo Dios, la Biblia dice que no es bueno. Hay una degradación de valores en la sociedad dominicana. Por supuesto, total. Esa es la crisis del país, de los valores. Tú no ves que al que roban lo aplauden y al que es honesto lo masacran. ¿Cuál es su mayor preocupación de la sociedad dominicana? Bueno, precisamente esa es la mayor preocupación, que nada es nada. Todo el mundo andamos exigiendo disciplina, leyes y cosas. Entonces, cuando ven en la cúpula, sea política, empresarial o religiosa, que se lleva una doble moral, ahí es que el pueblo cae en la debacle. Cuando ve que sus dirigentes caen en cosas que tronchan, laceran los principios éticos y morales que rige la conducta humana. Y esa es una preocupación grande. Tú no ves que cuando hablan de la corrupción, del dinero, del estipendio público. ¿Por qué? Yo digo, eso no deben de meterle a nadie preso. Eso lo que tienen es que quitarle todo el dinero, todas sus propiedades y dejarlo de mendigo en la calle. Y se acabó. Tú el que roba, dejarlo de mendigo en la calle. Monseñor, ¿cuál es su valoración con motivo a la opinión de la población que dicen que muchos pastores religiosos ven las iglesias como un negocio? Bueno, porque hablan tanto de dinero más que del evangelio y entonces
no se traduce eso en estructuras de bien social para la gente, de bienestar social. Por ejemplo, en los católicos, yo no te voy a decir que no haya gente que falle, pero todo el dinero de la Iglesia Católica va para las obras sociales. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos más de la Iglesia Católica fuera del país, que lo que recibimos de los católicos de aquí, en donación, en obras de caridad, ofrendas. Entonces, pero nada es para el sacerdote ni es para los templos, los vehículos, hogares de ancianos, escuelas, colegios, orfanatos, todo ese tipo de obras. Pero en la Iglesia Católica, que oía a un periodista hablando, y hay un control en la iglesia. Cuando en la iglesia hay un fallo y lo denuncian, los medios de comunicación critican a la iglesia en vez de felicitar a la iglesia porque no consiente la corrupción. El Papa Francisco dio ejemplo de eso. Hasta un cardenal lo sacó, lo bajó al estado laical. ¿Usted cree que esa fue la razón de Osorio? No, no sé, hablo en cualquier parte del mundo que se dé una corrupción, la iglesia tiene mecanismos para actuar en contra de eso. Entonces, la iglesia tiene un control de sus miembros, distinto a otras religiones donde nadie controla a nadie ni nadie es superior a nadie. Me refiero por la cantidad de estafas y engaños de iglesias evangélicas que han tenido con sus personas que siguen esa religión. Sí, mira, porque esas iglesias nacieron para deformar a la iglesia, con Martín Lutero. Entonces ahí nadie tiene autoridad, no hay una institución, eso no es una institución. Hay un descontrol. Nadie controla a nadie, tú te puedes declarar pastor en el barrio y nadie te puede decir nada. Un sacerdote no puede dirigir una iglesia ni nada, si no es bajo la autoridad del obispo y de la autoridad organizativa de una diócesis. Pero los evangélicos nacieron para destruir la iglesia católica. Vivimos en un país democrático. Sin embargo, el diputado Elías Weinstein presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que prohíbe la práctica de la siria, de la construcción de mezquita en el país. Él asegura, o más bien califica, que es una amenaza para la seguridad nacional. Eso lo apoyo en un 1000%, porque los musulmanes no permiten democracia en sus países. No. Masacran a los cristianos. Y ellos no permiten que haya ningún tipo de costumbre occidental. Y se están valiendo de la democracia occidental para infiltrarse en los países. Porque la mentalidad del Islam es que todo el mundo profese el Islam y acabar con todas las religiones del mundo. Esa es la mentalidad del Islam. Medio Oriente era cristiano entero. Ya no hay cristianos en Medio Oriente. Aquí hay más cristianos en República Dominicana casi que en Medio Oriente. Y los musulmanes a base de guerra, porque lo de ellos es destrucción. Búscate tú las estadísticas en África. Los muertos, atracos, violaciones a las niñas por grupos. Entonces es una cosa que da mucha pena. Eso aquí jamás debiera de consentirse. O sea que usted está de acuerdo de que eliminen la mezquita que están construyendo en Punta Cana. No en Punta Cana, en cualquier parte. Si ellos quieren rezar, que recen en su casa y en su habitación. ¿Cuál es el mayor peligro que está enfrentando la fe cristiana hoy en día en el país? Bueno, estamos viendo una situación de secularización. El problema nuestro de los cristianos, yo no sé si tú llamas a los católicos porque
los cristianos son los católicos. Sí, pero los evangélicos dicen que no. No, porque los evangélicos nacieron en el siglo XVII. Eso es una cosa que le meten a la gente en la cabeza y como la gente no estudia, pero 17 siglos de la iglesia de Jesucristo, Martín Lutero ni nada de eso, no había ningún tipo de esa religión. Solo existía el catolicismo. Sí. Entonces, ¿de dónde le viene que esa iglesia ellos son? ¿Tú sabes dónde llamaron primero a los cristianos? En Antioquía, con San Ignacio de Antioquía, que era obispo. Martín Lutero ni España existía. Ni Alemania existía como Alemania. Entonces, los evangélicos han crecido en base a un desacreditar a la Iglesia Católica, hablando mal de su arte, de su cultura católica que lo expresa en las imágenes, en los monumentos. Tú sabes que la Iglesia Católica ha marcado la humanidad con el arte, la ciencia, las artes. Entonces los evangélicos, el discurso de ellos y la prédica de ellos es ir en contra de la iglesia y grábale toda la prédica, grábasela. Ellos no han crecido por el evangelio, ellos han crecido denigrando a la iglesia católica. Y me da mucha pena eso, porque ellos no pueden con la iglesia católica, porque Jesucristo, hasta el diablo lo frenó, ni el poder del infierno la destruirá. Entonces, hay dos elementos que los evangélicos han logrado, que es tomar la gente ignorante en religión, que aunque sean profesionales, gente deprimida, con problemas sentimentales, con problemas existenciales, pues van ahí, le pasan el bálsamo y entonces ahí se quedan. Que eso a mí no me importa, cada uno que responda por lo que le guste. Pero en cuanto a los evangélicos, aquí no hay, aquí lo que hay es sectas. Aquí no hay iglesia evangélica. Aquí lo que hay es sectas evangélicas. Si tú vas a Alemania, si tú vas a Suiza, en Suiza, los católicos y los protestantes se prestan los templos para celebrar misa y ellos hacer su culto. Aquí no sucede eso. Pero un evangélico no pisa una iglesia católica. No. Ni va a nada que donde se haga una cosa. Porque ellos son... Una percepción ellos tienen sobre la adoración de la imagen de la Virgen María. No, porque eso es arte. Por eso el evangélico destruye todo donde quiera que va. Ellos no tienen... Es destructor el evangelio. Claro, porque ellos no tienen cultura, no tienen arte, no tienen nada de eso, ni la ciencia. Todo es lo que dice la Biblia, pero la Biblia, ¿quién la escribió? Si tú no crees en la iglesia, no crees en la Biblia. Exacto. Porque la Biblia la escribió la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan y las cartas de Pablo se escribieron mucho después de Jesucristo haber muerto y resucitado, después que la iglesia estaba fundada. Monseñor, yo tengo una confesión y es que yo tengo amigos que son evangélicos y adventistas y de otras religiones y ellos me han invitado a su iglesia y yo con mil amor voy, pero ellos no van a la mía. Pues yo no voy a ninguna iglesia evangélica a no ser que sea hacer un cumplimiento de funerales. Porque el evangélico le tiene odio a los católicos. Pero no deberíamos ser hermanos, por lo menos. Hermano, pero que eso nació en Estados Unidos con Rockefeller, cuando comenzó la teología de la liberación y la iglesia católica llevaba un campo de batalla por la justicia social. Y los americanos mandaron y pagaron setas por todos los lados y regaron en América Latina. Esa gente son pagadas por Estados Unidos, la mayoría de esos pastores. Pero no puede llegar un momento en que esas religiones se puedan unir como hermanos. ¿Qué tú esperas de un fanático? Porque al final, ¿qué es lo que manda Dios? Pero ¿qué tú esperas de un fanático? Es que el fanático no razona. El evangélico no. No digo todos, Sí. pero no razona. Si no lo dice la Biblia, eso no es verdad. Pero ¿qué existía primero en el Nuevo Testamento? ¿La iglesia o la Biblia? La iglesia. Porque Pedro y Pablo y los apóstoles fueron los que escribieron esos libros. Y a ellos fue que Jesús le confió.
y a Pedro le dijo, tú eres La roca. la roca y tú eres el pastor de mi iglesia. No dijo mis iglesias. Sino una. Te voy a resumir ese tema para que ya... Mira, la multiplicación de religiones no es una gracia de Dios, No. es un pecado, porque es fruto de la división y del egoísmo del hombre. Y de los mismos errores, me No, imagino. del egoísmo del hombre, buscándose a sí mismo y el protagonismo. Y ahí se mezcla el dinero, el protagonismo y la cosa. Uno tiene 20 gente aquí, el otro le lleva 15 y instala otra allí. Eso. Ya finalmente, monseñor, hay una pregunta que todos quisieran saber. ¿Cuándo el Vaticano va a permitir que el sacerdote pueda tener una familia, o sea, casarse? Bueno, yo pienso que el Vaticano no es porque, El Papa. por ejemplo, no, es que la castidad no está bajo la ley de un Papa. No. La castidad está bajo la ley de una vocación que yo sentí y que libre y voluntariamente dije que sí, querer vivir al estilo de Jesús. O sea, es la parte espiritual. El sacerdocio de Cristo es tan sagrado que la iglesia prefiere que sus hijos sacerdotes pues tengan el mismo estilo de vida de Jesús. Ahora, en la parte social, a lo que quieren que los sacerdotes se casen. Lo primero es que tú no puedes mandarme a casar a mí si yo no me quiero casar, porque eso es lo que la gente no le, eso es lo que la gente, si esos padres quieren vivir así, déjenlo que vivan así. Tú estás casado, pues confórmate contigo. Pero en lo humano, en este país o en el mundo actual, un sacerdote divorciándose de su mujer en el tribunal. ¿Ha habido evangélicos? No, estamos hablando en lo católico. Sí. La mujer celando al padre con la sacritana de la iglesia que más que el agua con la encía. Sería grave. Tercero, que el hijo del padre salió un sinvergüenza y que la hija salió tal cosa. El cuarto, los hijos de los sacerdotes deben de tener buena educación, entonces Sí. tendrá que mandarlo a las mejores universidades. ¿Qué parroquia produce aquí para, si no dan la parroquia para mantener? La gente habla, es porque no sabe lo que eso conlleva. Como quiera es un problema. Es que es un problema para los que atacan a la iglesia, no para nosotros los sacerdotes. Las misiones, ¿quién se iría a África? ¿Quién se iría a los países donde no hay cristianos a llevar la evangelización? Es muy bonito. Tú sabes que los sacerdotes ortodoxos, que son una iglesia apostólica reconocida por la iglesia católica, somos iguales en muchas cosas. Es una iglesia, los obispos son obispos igual que nosotros, que eso no es como los evangélicos. Ellos tienen los sacerdotes que pueden casarse y pueden ser célibes. Y cada vez que la iglesia católica han puesto el tema que si los sacerdotes se casen o no se casen, ¿sabe quién escriben diciéndole que no son los ortodoxos que le dicen que no, que sigan célibes porque el problema de ellos no son el problema de ellos no son los célibes, son los casados. Los conflictos matrimoniales. Los conflictos matrimoniales. Es que la Iglesia Católica tiene una estructura divina instituida por Jesucristo y el matrimonio es un sacramento, es sagrado, es santo. No como en otra religión que tú eres pastora, tienes tu esposo, te dejaste de él y te casas con uno de la misma congregación, eso sigue igualito. En la Iglesia Católica eso no es así. Porque nosotros tenemos la institución de Jesucristo en los sacramentos. Muchísimas gracias, monseñor. Pero te va edificada. Me voy a edificar, aunque me hubiese gustado que usted me diga con cuál personaje evangélico cristiano usted se identifica y por qué. Mira, en la Iglesia Católica causarían más problemas los sacerdotes casados que los célibes. Porque el célibe, como dice San Pablo, está dedicado solo para el Señor. El casado está dedicado para contentar su pareja.
y los problemas económicos, sociales, de enfermedad de los niños. Mira, el que es casado sabe lo que es eso, si no es un sinvergüenza, lo que es un matrimonio, una familia. Monseñor, muchos se dicen, pero si ellos no tienen la idea de lo que representa una familia, la Iglesia Católica vive promocionando la unión familiar y demás. Sí, porque yo nací en una familia. Usted hijo. Sí, pero sé lo que es el papá y mamá, porque yo veía a papá y a mamá siendo papá y mamá y siendo esposo. Pero no es lo mismo. Para yo ser, pues entonces yo no puedo ir a aconsejar a la prostituta si yo no soy prostituto. O no puedo aconsejar a un ladrón porque yo no soy ladrón. Tengo que ser ladrón para yo. Esas son. Es contradictorio. Pero es que esas son cosas que no se plantean. Uno lo ve en la televisión, pero eso es de gente que no piensa bien. O sea, yo sé muchas cosas de medicina y no soy médico. La cultura general. Mira, ¿qué es lo que los hijos son? Lo que vieron en su casa de sus padres. Sí. Ah, pues saben de familia. Saben de familia. El sacerdocio y el matrimonio se complementan, pero son incompatibles. No se pueden las dos cosas ser juntas. Monseñor, ¿qué le ha faltado? Mira, lo que me ha faltado es que en la diócesis nuestra faltan muchos templos que no tenemos, faltan muchas casas parroquiales, porque allá la gente no tiene esa cultura de ayudar a la iglesia. Entonces, para que nosotros ejerzamos bien nuestra misión, necesitamos, como la estamos recibiendo, la ayuda del gobierno. Yo espero que el gobierno ayude, porque lo que hacen los sacerdotes son las únicas gente que ven la comunidad de todos los días. Y la única organización parroquial que hay en la comunidad es la de la iglesia. Y los únicos que ven en la loma al sacerdote, a la gente, son los sacerdotes y el maestro. Después por ahí ni pasa síndico, ni diputado, ni el senador, nada de eso. Y las parroquias son centros de formación y los colegios y todas esas cosas. Mira, la belleza y la hermosura, y no te lo digo porque yo soy católico, obispo, sino porque estudia, querida, y manda a la gente a estudiar, a investigar la belleza de las instituciones y cómo funciona la iglesia por dentro. Y tú ves que el desarrollo de este país se le debe a la iglesia. Sí. Se le debe a la iglesia. Y esa historia no la pueden borrar porque el país lo fundaron los católicos. Busca el padre Villini ahí. La influencia española. Y gracias a Dios que fueron los españoles que nos colonizaron, que no fueron los franceses. Ajá. Porque mira cómo está Haití ahí colonizado por Francia. Ajá. Y los españoles le dieron estructura de casas, iglesias, hospitales, calles, ayuntamientos. Todo lo dieron los españoles. Y nosotros, gracias a Dios, que de las mejores colonizaciones del mundo, los españoles son los que mejor le han colonizado. Porque fueron los primeros que trajeron la educación aquí. No, y eso, todos esos países ingleses que colonizaron, esos países siguen pobres de África y de todos esos sitios que masacraron. Muchísimas gracias. Entonces yo espero, querida Rosa, que nos ayuden con eso de las estructuras de las comunidades en la diócesis de San Juan de la Maguana, que estamos trabajando, y el presidente también está ayudando, porque estamos haciendo un resort dorado para adultos mayores. ¿Un resort dorado? Un resort en la diócesis. Y también ahí ¿Qué conlleva ese resort, monseñor? ¿Qué conlleva? Todo. Por ejemplo. Es interno, una residencia. ¿Hay piscina? Lo que llaman ancianato Ah. es un resort, porque está diseñado estilo resort. ¿Hay piscina? De todo. O sea que las personas mayores pueden ir allá. No, yo te voy a invitar para que tú hagas un reportaje allá. Claro que sí. Sí, cuando vaya. Y lo está haciendo el gobierno, el presidente Abinader y la diócesis. Pues muchísimas gracias, Sí. señor. Yo estoy muy contento con esta entrevista. Saca lo mejor de ella. Ya tú sabes. Usted dijo varias cosas picantes ahí. Esos temas del Tribunal Constitucional,
había que examinar los jueces. Muchísimas gracias, José. Gracias a usted y estamos siempre a las órdenes. Y que atiendan a la frontera. También vamos, el presidente que está muy entusiasmado con el jardín botánico y con toda la zona fronteriza. Presidente, siga así con el sur. No se lleve de los otros, porque los capitaleños creen que solo existen ellos como nación. Pero usted está haciendo muchas obras allá y los respaldamos y hacemos oración por usted. Es que está cogiendo demasiado préstamo. Bueno, los otros cogieron también, eso es así. Muchas gracias. Ahora el que no coge prestado soy yo, ni le debo un chelle a nadie.